Bueno, está en línea el diputado nacional Fabio Ketglas. Fabio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, un gusto hablar contigo. Bueno, de igual modo, muchas gracias por habernos dado estos minutos. Estás haciendo una recorrida bastante importante de presentación de tu libro, ¿no? Así es. Bueno, un poco, siempre lo digo explícitamente, que me apuré a escribir el libro para tener un argumento en un año en que yo no soy candidato, porque mi mandato vence en 2025, de meterme en la campaña a discutir política. Y claro, cuando no sos candidato en un año electoral, obviamente la preferencia siempre es convocar a los candidatos, eso es obvio. Obviamente. Y entonces, bueno, no sé, como mi atajo a meterme fue escribir el libro y caminar por el país con el mismo, ¿no? Bien, contanos un poco de qué trata y qué buscas con esto, qué buscas provocar. Mira, lo que busco provocar es que la política vuelva a tener una discusión argumental, digamos, ¿no? Que salgamos de la idea de que es la novia de uno, el pelo de otro, los gustos culinarios del otro, etcétera. O sea, la política argentina tiene mucho ruido, tiene ideas, hay que reconocer que en este momento hay una tensión en términos de la visión estadocéntrica que ha planteado el Frente de Todos y una respuesta social ahora muy potente en términos de con distinta intensidad y distintas ofertas sobre la forma en que nos vinculamos en términos culturales, cómo deberían financiarse y ser los servicios públicos, hasta dónde tendría que llegar el Estado, pero lo estamos haciendo de mal modo, digamos, ¿no? Lo estamos haciendo mezclando, digamos, elementos de una competencia que creo que está desbordada en la Argentina, con la conversación que necesitamos, o sea, con independencia de que uno crea en los acuerdos o no crea en los acuerdos. Yo particularmente soy bastante escéptico con el valor de los acuerdos en la cultura política en la América Latina, pero sí creo en la conversación, digamos, ¿no? O sea, en la medida en que yo no tengo ninguna disposición a escuchar los argumentos del otro, la posibilidad de enriquecerme cero. Y eso está un poco bloqueado en Argentina, y las descalificaciones son terribles. Lamentablemente ha vuelto una moda que estaba muy en boga en tiempos de la dictadura, que cualquier persona que propone una regulación, una mirada, dicen comunista, no sé, una cosa terrible, digamos. Hay una especie de neomacartismo, y también al revés, digamos, ¿no? Entonces yo escribí un libro que puede estar bien, mal, le puede gustar a alguno, como está escrito, a otros, etcétera, pero que en el cual, digamos, lo atraviesan una serie de ideas, o pretenden atravesarlo, pues escrito en un lenguaje que cualquiera lo puede leer, por supuesto, que creo que son centrales para construir visiones alternativas a las que nos dominan ahora, digamos, ¿no? Y te voy a enumerar alguna porque me parece. Una es recuperar el sentido contemporáneo de la política. La política argentina es muy revisionista. O sea, la política argentina mira mucho el espejo retrovisor, digamos, ¿no? O sea, no es que no haya que. Somos memoria, pero también somos proyecto, dicen, ¿viste? Los existencialistas, los filósofos. O sea, sos lo que fuiste, pero si no tenés capacidad de proyectarte, la política es vacía. Entonces voy a dar un ejemplo muy del día a día, ¿viste? Aparece el ChatGPT y todo el mundo habla de inteligencia artificial, que es un temón para lo que viene. Ahora, la inteligencia no es un tema exclusivamente social, es un tema político. Entonces, la política argentina dialoga poco con eso, y estamos todavía en si la libre navegabilidad de los ríos de la Constitución estuvo bien o estuvo mal, ¿viste? ¿Qué sé yo? O sea, y tengo posición tomada, y es importante, pero lo que quiero decir es, hay que recuperar el sentido contemporáneo de la política. La segunda cuestión es, siempre en Argentina se habla, hay que tener un plan, hay que tener un plan, hay que tener un plan. Si no tenés visión, no podés, o sea, para tener plan tenés que tener visión primero. O sea, para armar el plan de subir al Everest es porque decidiste subir al Everest. Si querías subir a Concagua, o sea, tenés que hacer otro plan. Entonces en la Argentina hay una disputa de visiones, y las visiones no están claras, ¿no? Son más fantasiosas que visiones. O sea, una visión no es una fantasía. Argentina, digamos, alguien podría decir, mi visión es que Argentina se transforme en una potencia militar mundial en los próximos 20 años. Eso es una fantasía porque no tenemos cómo financiarlo, la posibilidad de construirlo en cualquier caso lleva más de 2 décadas, no cuenta con el consenso social, no está incorporado a la conversación pública.
Ahora, la Argentina sí podría tener una visión de ser un líder mundial en asistencia alimentaria al mundo en las próximas 2 décadas, ¿no? Pasar de ser el quinto o el sexto país exportador de alimentos a ser el primero o el segundo, eso lo podríamos hacer. Eso significa discutir la rentabilidad de las empresas, nuestra capacidad logística, nuestra red de embajadas. Eso es una visión que tiene ventaja, habría que discutirlo, ambiental, esto, lo otro, qué sé yo. Lo que te quiero decir, puse en juego la contemporaneidad, la idea de una visión, la idea de la reforma territorial, que es un tema que a mí me obsesiona. Argentina tiene un modelo territorial que no satisface a los habitantes de las áreas metropolitanas porque está empezando a haber un agotamiento en calidad de servicios públicos, gobernabilidad, seguridad sobre todo, etcétera, y tampoco satisface a los habitantes de las pequeñas y medianas localidades que se sienten expoliados por los recursos que se van a las áreas metropolitanas, ¿no? Entonces es un sistema que no tiene clientes satisfechos, es un sistema frágil al final, y bueno, la Argentina está ante una oportunidad en la pospandemia, quedó demostrado, digamos, que la Argentina, se calcula que en el 2040, José Luis, 2/3 de los trabajadores ocuparán por lo menos 2/3 de su tiempo en trabajos deslocalizados de su organización. O sea, el teletrabajo es una oportunidad y los países lo están pensando así para reconfigurar sus propios territorios, etcétera, bajo expectativa de una organización que tenga como centro más alta calidad de vida, ¿no? Sí, claro. Que Argentina podría tener un programa de reconfiguración territorial por el impulso de la bioeconomía, del turismo, de economías alternativas a las actualmente dominantes, como algunas controversiales, como la minería metalífera, etcétera. Y es un tema que Argentina lo debería discutir porque esto tiene impacto. Recién dije la calidad de vida, que ya es mucho decir, pero también en el sistema democrático. Nosotros tenemos un sistema político dominado por el conurbano, como no se cansa de señalarlo Carlos Pagni en los lunes, y la única manera de revertir eso es que vos tengas un modelo de crecimiento territorial que reequilibre el territorio, ¿no? Bueno, eso digamos, está en el libro. perdón. Y te tiro el último porque me parece como importante y quizás el más picante, digamos, sería el tema de la empresarialidad, ¿no? La idea de que vamos a tener una economía competitiva, etcétera, y que vamos a generar bienestar, y bueno, discutir el lugar de la empresa en nuestra cultura, en nuestra sociedad, digamos. O sea, sin empresas no hay... O sea, nosotros siempre hablamos del empleo, pero hay que crear empleadores. Es algo que queremos tener un modelo, como digo yo, que está agotado, estadocéntrico, y eso implica toda una discusión que va desde la educación para que nuestros jóvenes tengan cabeza emprendedora, etcétera, hasta las reglas fiscales, las normas de competencia, el lugar social que le damos al éxito, etcétera, ¿no? Bueno, ese conjunto de ideas, que es un conjunto de ideas que de alguna manera yo entiendo que son alternativos al populismo cortoplacista, estadocéntrico, etcétera, son el corazón de mi libro, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece importante y por eso te traigo acá la atención de los oyentes, en el sentido de que hay elementos del debate político en la Argentina que son bastante más ricos que los que la plataforma porteña en general ofrece. Yo no tengo problema con los porteños, trabajé muchos años, siempre me trataron muy bien. Lo digo como ubicación de espacio, Sí, como ubicación de espacio, no como un sesgo crítico, ¿no? Porque en verdad, mira, ayer hablaba con uno de mis hijos, con Francisco, y me decía, me nombraba determinados programas, determinados canales. Decía, papá, están todo el día hablando de Cristina. Digo, la agenda tiene que tener otra cosa, y hay otra cosa, la responsabilidad nuestra de los medios es ponerla en la atención del ciudadano. Yo lo primero que me encuentro un lunes, hoy cuando vengo, es con un montón de gente con mensajes que se siente agotada, se siente atosigada, porque la están bombardeando 24 horas con una agenda limitadísima, ¿no? Y bueno, este es un esfuerzo que hay que hacer desde el lugar que nos toque estar, porque en definitiva estamos para algo más que para ser diputado, para ser periodista, digo... Cuesta entrar, de todas maneras, tengo que hacerte una observación... que yo no sé cuál es la lógica que rige. Pero primero, bueno, sí sé que obviamente es importante tener audiencia, el rating, hay una dominancia de mercado, hay públicos segmentados. Yo, por ejemplo, tengo claro que, porque me doy cuenta cuando escribo en Clarín, en La Nación, etcétera, que hay el público de la prensa escrita, por supuesto, es mucho más chico, y hay un público que sistemáticamente me mira o me sigue, que es relativamente pequeño. Y los medios audiovisuales es más difícil, y bueno, y las redes ahora
de alguna manera, si bien son una enorme oportunidad las redes porque rompen la mediatización, también han cambiado la lógica de la conversación pública. Yo me doy cuenta porque si no sos picante en las redes pasás desapercibido, y la idea de que tenés que ser todo el día picante es una idea muy, muy negativa, digamos, ¿no? Porque así no funciona el cerebro, así no funciona la conversación, etcétera. Y aparte porque Argentina precisa sosiego. Vos acabas de decir algo. Argentina, José Luis, es el país líder mundial en consumo de ansiolíticos por habitante. Líder mundial. Sí. Y como es el líder mundial en un agregado, o sea, no es un problema de José Luis o de Fabio Ketlas o de Manuela o de Roberto, uno tiene que pensar que el orden sociopolítico tiene algo que ver con eso. Nosotros, o la política se toma como un compromiso serio, la idea de yo soy muy firme con mis posiciones, etcétera, pero la idea de ilustrarnos recíprocamente, pacificar las relaciones sociales, hacer propuestas, alinear nuestras actitudes con lo que decimos, etcétera, o vamos a un bloquero, ¿no? O sea, no, esto ya es independiente de la inflación, que por supuesto claro, nos aturde, es independiente de la ley de alquileres, es independiente si tenemos sesión o no tenemos sesión el miércoles, es independiente. Nosotros tiene que ser un deber de primer orden del mundo político, ser parte de este juego, que es un juego de competencia por el poder, legítimamente, de poder hacerlo de manera tal de no volver locos a nuestros ciudadanos. Cuando nosotros cambiamos una norma fiscal en el curso de un año fiscal 3 o 4 meses, nuestros contadores están más o menos entrenados, digo, pero los pymes, pero que saben y no saben a qué atenerse, estamos afectando la salud mental de la población. Entonces tenemos que pensar muy seriamente en esto, y no sé, vos recién decías, bueno, no sé cómo esto entra, viste, yo digo, bueno, tratemos, yo te lo vi, ya te quiero decir, yo hago, esto es mi pasión, lo hago con mucha alegría, me gusta estar en política y lo vivo como una causa, etcétera, pero realmente tengo la sensación de un mensaje que no logro instalar, o sea, y no es personal, hay otros colegas que también lo intentan, la idea de que tenemos que poner a discutir ideas, porque si no nos vamos a volver locos en una disputa que, por supuesto, a río revuelto siempre hay algún pescador que gana, pero que la mayoría social va a perder, ¿no? Bueno, vos sabés que con esto que vos decís me pasa lo mismo que cuando escucho casi todos los días, bueno, en algún momento va a explotar. Yo creo que ya explotó y creo que ya hay un estado de locura, que vos lo acabás de explicar con un término, y es verificable. Es decir, el viernes próximo pasado el gobierno hizo un acting de la costura del último caño de vaca muerta. El ministro de Economía empezó su discurso mintiendo. Dijo que había una licitación terminada que se dio de baja en 2018, cuando sabe perfectamente que fue en 2020, que fue lo primero que hizo el gobierno de Fernández, dar de baja la licitación que habían dejado lista Iguacel y Macri. Y pararon 2 años peleándose entre ellos, entre dos grupos, con teóricamente 2 visiones distintas o 2 intereses distintos. Sí, a mí me parece que el estado de locura ya está y viene de arriba hacia abajo. O no es un estado de locura que Cristina, como una nena, le retruque a, al creador de la 125 y le diga, aprendí de vos, y se ríe y mire de costado para reírse. ¿Hay algo para reírse en todo eso? Yo creo que el estado de locura... Bueno, bueno, el tema del cinismo, digamos, decir sin que se le mueva una mueca, sin que se le despeine el jopo, una mentira atroz. El caño, la licitación es algo muy importante para Argentina y va a llegar probablemente con alguna demora que no es trágica en el sentido de que la historia argentina está plagada de demoras mucho más morosas, digamos, etcétera, pero yo creo que hay que decir una cosa, ¿viste? Hay que animarse a la verdad. O sea, nosotros, la verdad requiere una cierta valentía, ¿viste? Esto es como el nunca más o lo que fuera, digamos, ¿no? O sea, ignorar que en Argentina había centros clandestinos de detención, etcétera, también te simplificaba la vida, digamos, ¿no? O sea, si yo miro para otro lado, no me tengo por qué hacer cargo de una sociedad que toleró eso, etcétera. Pero en todos ya sea en el índice de inflación,
que tiene que ser el que mide un instituto con el rigor técnico que corresponde, ya sea en el índice de femicidio, ya sea en cómo funcionan nuestros servicios públicos, ya sea en medir la calidad educativa. Vos fíjate, se me está ocurriendo ahora, pero fíjate cosas reales que pasaron en los últimos años vinculadas a la idea de verdad o mentira, ¿no? El índice de inflación lo tuvimos al INDEC intervenido, los sindicatos docentes que bloquean la medición, que ahora que hay que decirle, si los resultados de las pruebas son malos, no son una responsabilidad excluyente de ustedes. En un país que se deteriora económicamente, etcétera, seguramente hay responsabilidad de todos, pero si no sabemos dónde estamos parados, no sabemos dónde tenemos que invertir más, no sabemos en qué año se produce la pérdida de continuidades educativas, etcétera. Yo creo que esto que estamos poniendo en conversación vos y yo es de una profundidad enorme, animarse a la verdad, digamos, ¿no? Y ¿por qué no? Porque es un paso hacia ese es el gran paso que yo espero que Argentina dé en la pos de esta crisis, ¿no? Es el paso a nosotros tuvimos una enorme oportunidad y yo, en su momento, yo tengo 57 años, en ese momento tenía 30 y pico, casi 40, cuando nos fue la crisis del 2001, yo pensé, con algún dejo de ingenuidad, dije, bueno, esta es una crisis que se engendró durante mucho tiempo, la convertibilidad tuvo una agonía larga, etcétera, muchos en el sistema político miramos a otro lado, cuando el país perdía competitividad, tenía un rastre de déficit fiscal acumulado, la deuda iba creciendo, la Argentina cada vez exportaba menos, cada vez importaba más por el atraso cambiario, etcétera, etcétera, se produce esa ruptura de contratos, esa situación, ese desmanejo. Argentina tuvo una relativa suerte en la postcrisis porque suben los precios de los commodities, nos arrastran, etcétera. Y yo en algún momento pensé, dije, bueno, acá ahora tenemos obligatoriamente tipo de cambio flexible porque habíamos salido de la convertibilidad, una situación buena en el marco externo y venimos a una crisis terrible y somos 40 y pico % de pobres, vamos a entrar en una disciplina que yo imaginé en ese momento que iba a ser una disciplina similar a la de los países de la posguerra, ¿no? Entonces vos decís, bueno, entras en una disciplina y la economía empieza a crecer sobre otras bases y la idea es que tenés que hacer las cosas bien. El kirchnerismo aprovechó la bonanza para construir una legitimidad política con recursos, en vez de, yo creo que la legitimidad política se construye con visiones, digamos, ¿no? Por supuesto que hay que poner los recursos para financiar las políticas públicas de manera adecuada, lo que fuera, pero es una lucha de visiones en la que vos haces elegible tu propuesta. Y se desaprovechó esa oportunidad. Y volvimos a que es bueno el que reparte. Lo que pasa ahí, si me permitís, esa especie de prepotencia, digamos, de la prosperidad, digamos, ¿no? Y una prosperidad que siempre es efímera cuando se construye así. Sí, Y entonces ahora estamos en una situación parecida, pero creo que tenemos que animarnos a la verdad, en el sentido de que también decir que como sociedad hemos consentido todo eso, o sea, como sociedad hemos consentido a Moreno, como sociedad hemos consentido a Bernie, o sea, ¿a alguien le parece? Yo en general no hago política hablando de personas, digamos, ¿no? Pero si hay un lugar donde alguien tiene que ser circunspecto para comunicarse con la ciudadanía, porque sabe que homicidios va a seguir habiendo, que robos va a seguir habiendo, en la cabeza de la seguridad, digamos, una persona que debe ser circunspecto, porque estamos hablando de cosas que ya de por sí movilizan una emocionalidad de una manera tremenda. Imagínate que te matan un hijo, un padre, lo que fuera. Y el tipo se pone a hacer un show, ¿viste? Entonces no tenemos estadísticas, no sabemos qué es lo que tienen que tener nuestros agentes. Y en ese plano, en todos los planos, ¿viste? Entonces vivimos un mundo, entonces ya explotó, es de locos. Y es eso, ¿viste? Es que la sociedad vive un conjunto de condiciones cotidianas que lo alteran mucho, y el sistema político cree que se puede seguir con la política espectáculo. Y acá hay un gran tema. Yo soy de los que creen que mi mensaje no entra porque es ajeno a la política espectáculo. O sea, a veces yo tengo que decir, vos muchísimas veces, pero muchos que son muy generosos conmigo, pero yo creo que le doy la sensación cuando corto, me dice, me bajó 5 puntos al rating y me mató. Bueno, pero ahí bien, es un buen tipo, por año, ¿entendés? Ahí hay un tema, ahí hay otro tema. Y ahí hay un punto que tenemos que elaborar, no para hacernos los aburridos. Yo soy un tipo que a mí te quiero hablar, no sé cómo puede ser, pero yo en la corte, si algún día nos conocemos, cuento chistes, soy un tipo entretenido, pero me parece que estos temas, la sociedad argentina no se los toma en serio,
estamos complicados, porque nosotros los Bernie de la vida, los Moreno de la vida, los ponemos nosotros ahí. Sí, sin duda. Lo que ocurre ahí es que hay un tema que viene de larga data, que tiene mucho que ver con la televisión todavía hoy, y es el concepto de que los servicios de información, ya en la década del 80 estaban muy ficcionados por la idea del espectáculo. La información no puede ser espectáculo. Pero bueno, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Muchísimas gracias. Buena Te jornada. mando un abrazo grande, gracias por siempre convocarme. Un abrazo enorme. Fabio Keklar, diputado nacional, tipo que intenta hacer algo para que tengamos la oportunidad, por lo menos, de ser provocados a pensar. La mañana se presenta ya muy agradable, muy luminosa.